vamos a continuar con la siguiente mesa, cuyo título es Migración y la crisis de los refugiados, ¿qué tiene que decir la educación superior? Tenemos ahora al doctor Hans de Witt. Él es director del Centro Internacional de Educación Superior y profesor de la Lynch School of Education del Boston College. Antes de esto, él fue profesor de educación superior e internacionalización en la Universidad de Ámsterdam, Universidad de Ámsterdam de Ciencias Aplicadas, y director del Centro de Educación Superior e Internacionalización de la Universidad Católica de Milán, en Italia. Es editor fundador, hablando de revistas, de la revista Studies in International Education, y miembro fundador también y pasado y presidente anterior de la Asociación Europea para la Educación Internacional. Y es asesor de organizaciones como la Comisión Europea, el Parlamento de la Comisión Europea, la OCDE, el Banco Mundial, la Asociación Internacional de Universidades y otros. Ha publicado libros y artículos sobre diferentes aspectos de la internacionalización de la educación superior, y le agradezco mucho que esté hoy con nosotros. Además, no lo dice aquí en su currículum, habla muchos idiomas, aunque creo que en esta ocasión va a presentar en inglés. Y pues muchas gracias, Hans, y te escuchamos. Gracias. Gracias, Alma, y es un gran placer para tener la oportunidad de presentar aquí con personas mexicanos y de Estados Unidos, y con mi colega amigo Philip Albach. Tengo el honor de ser su sucesor en el Centro de Educación Superior Internacional en Boston College, que es un gran honor. Antes de presentar en inglés mi presentación sobre el tema de inmigración y refugiados, el caso de la educación superior, quiero decir algo sobre el Centro de Estudios Internacional de Higher Education en Boston College. ¿Qué es y qué hace? Está, como he dicho, 21 años pasado, fundada por el profesor Philip Albach, y en diferencia a muchos otros centros de estudios de educación superior, siempre ha tenido un enfoque mucho más a la dimensión internacional y global, como ha hecho en su presentación. Y está un centro de investigación, y es muy pequeño. Cuando nosotros vamos a este centro grande, como Alma sabe, como estudiante del centro, nuestro centro es muy pequeño, tiene 3 oficinas y nada más, y tenemos 2 personas a tiempo completo trabajando en el centro como investigadores. Y también tenemos que hacer con estas 2 personas un programa de doctorado, vamos a iniciar un programa de maestría y hacemos todo el trabajo de investigación. Lo podemos hacer gracias al red internacional que tiene Philip Albach, de colegas en todo el mundo que vienen como profesores visitantes, que contribuyen a nuestras investigaciones, y eso creo que es una base muy importante. Tener una red de colegas sobre el mismo tema en todo el mundo, para evitar también que el centro va a tener un enfoque muy de estudios desde el punto de vista solo de Estados Unidos, ¿no? O europeos. Nosotros queremos ser un centro internacional, no solo en el contenido, pero también en el ambiente de nuestra red de investigadores. Y lo que hacemos es, en particular, publicamos esta revista, International Higher Education, de la cual Philip Albach sigue siendo el editor principal, que publicamos 4 veces por año, y que está haciendo pequeños ensayos de 1250 palabras solo, de temas sobre la educación superior en el mundo.
y está publicado con colegas de todo el mundo, de Asia, de África, de América Latina, de Europa, de Central Asia, de Estados Unidos, etc., que publican sobre este tema, qué está pasando en la educación superior en el mundo. Y no solo lo publicamos en inglés, pero también lo publicamos en 6 otros idiomas. Lo publicamos en español, entonces ustedes pueden tener una copia, porque está libre por el internet, de la revista en inglés, pero también en español, que lo hacemos en cooperación con nuestros colegas de la PUC de Chile, el CEPE de la PUC de Chile, Andrés Berlusconi, que lo traduce en español, y también tenemos una versión en portugués, que está desde Brasil por un consorcio de universidades. Hacemos en chino por el Chiao Tung University en Shanghai, en Rusia por la High School of Economics, y desde este año también en Vietnam, por una universidad en Vietnam, y vamos a iniciar también una traducción en francés de la próxima edición con la Asociación de Universidades Francófonas en Montreal, en Canadá. Entonces, en esta manera vamos a distribuir todo lo que está pasando en el mundo de la educación superior a nivel internacional, con un enfoque y participación muy internacional. Entonces, yo recomiendo, si ustedes están interesados en lo que está pasando en el mundo de la educación superior, se suscriben gratis en internet, online, por la revista. Se puede obtener también una copia imprenta, pero tiene que pagar una pequeña suscripción. Más que nosotros publicamos libros. Philip ya ha dicho que publicamos el libro de la movilidad de académicos internacionales, pero también, por ejemplo, hemos recién publicado este libro sobre los rankings, el tema que vamos a discutir en la próxima sesión, Global Academic Rankings Game. Estamos publicando informes de estudios para el Banco Mundial. Estamos haciendo investigaciones sobre muchos temas en la educación superior. Por ejemplo, en el futuro vamos a tener un estudio sobre los programas de doctorado en diferentes partes del mundo, cómo son distintos, cuál es el futuro, cuáles son las necesidades, cómo se está cambiando, etc. Estamos haciendo un estudio, porque Boston College es una universidad católica jesuita, un estudio comparativo. ¿Qué quiere decir para una universidad católica para ser internacional? No sabemos qué es la relación entre la internacionalización y la visión y misión católica de universidades en el mundo. Y hay muchas universidades en el mundo, entonces estamos recién terminando un proyecto de piloto con el PUC de Chile, Boston College y la Católica en Milán para entenderlo, y vamos a ampliarlo a otras universidades católicas. Entonces, eso son algunos ejemplos del trabajo que nosotros hacemos. Tenemos también un programa de doctorado con pequeños grupos de estudiantes de doctorado. Alma fue uno de los egresados de este programa. 3 estudiantes más o menos por año que entran. Y desde el septiembre de este año vamos a hacer una maestría de la educación superior internacional, que es una maestría de 12 meses, un año completo, 3 semestres, que va a ser el primer semestre en Boston College, y el segundo semestre y el tercer semestre se puede hacer afuera, con cursos online, un trabajo de field, de campo, un estudio de campo, un tesis, y al final regresan por una semana para presentar su trabajo, ¿no? Entonces también es una nueva iniciativa que nosotros estamos haciendo para dar la posibilidad para gente para entender la educación superior en el contexto internacional, porque muchos de los programas que existen sobre la educación superior tienen un enfoque mucho más limitado al país en donde está el programa, ¿no? Entonces con eso da un poco la idea qué es el centro, en base a todo el trabajo que ha hecho el profesor Philip Albach y yo, que espero hacer en los próximos 5 o 6 años. Ahora voy a cambiar sobre el tema de refugiados y voy a hacerlo en inglés, porque es un tema que yo he preparado más en inglés. It's about
Immigration issues Se and trata acerca de challenges los for higher problemas de education in inmigración the current y también de los situation retos of de la educación y la situación the actual refugees acerca de crisis la that is crisis happening de in Europe. refugiados que está But of course, sucediendo it's en not Europa, only happening in pero Europe, por it's supuesto also no nada happening más se in this trata de part Europa, of the world. sino también de esta Mexico parte is a del very mundo. clear México example of es the un ejemplo muy complexity with the claro United acerca de States la of this topic complejidad of refugees, the plan del of tema Donald de Trump, refugiados, de if ever he inmigrantes would be y de todos president, los to build a wall to avoid esfuerzos, the ¿no? De refugees to hecho, coming in. el que está postulándose como presidente está queriendo construir un muro, ¿no? Entonces todo esto lo que significaría para México, para América Central, etcétera. Por supuesto que hay que tener y tomar en cuenta muchísimas cosas. En Europa, por ejemplo, también quisiéramos construir un muro porque hay muchísima inmigración, están causando grandes problemas, pero esto no es posible. Hay que enfocarnos en este tema como un tema de debate intenso, pero a mayor profundidad. Y bueno, esto nos crea y nos acarrea muchísimas soluciones, muchísimos puntos de vista. He estado hablando con colegas de Estados Unidos, de la Universidad de George Washington y otras, y también con Gentle Miller, y bueno, empezamos y vimos un artículo que se escribió hace un año y estaban en los recursos en línea de la universidad y también, por supuesto, te puedes suscribir en la forma impresa para recibir más información. Pero estuvimos muy sorprendidos que en la mitad de toda esta crisis de sirios, de gente de Irak, de Afganistán, del resto de África del Norte que están viniendo hacia Europa, la educación superior no había dado una respuesta a todo este movimiento. Estábamos sorprendidos porque sabemos que hay un porcentaje sustancial, especialmente con los refugiados sirios, que son gente educada, que ya cuentan con una educación superior, que tienen el nivel para poder continuar sus estudios y que también pueden contribuir en las áreas académicas. Y esos diplomas o esos grados no les estaban dando mucho. Así que sé con algunas pláticas personales que he tenido con gente de influencia, de gran influencia en Europa, bueno, que se están dando ciertos cambios, pero también se puede decir que Estados Unidos responde más rápido a ciertas crisis como estas, pero vamos a ver cuáles fueron las lecciones aprendidas. La crisis, bueno, de los refugiados en Siria se caracteriza por la peor crisis de refugiados que se ha vivido en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay que ver, y una de las cosas es ver cómo nosotros, como instituciones de educación superior y universidades, podemos ayudar a estos refugiados durante el periodo de crisis, de acceder a sus sistemas de educación superior, a su economía y a su sociedad, si los podemos ayudar para poder crear y ofrecerles una mucho mejor posibilidad de que puedan reconstruir su país y sus sociedades después del periodo de crisis y conflicto. Por ejemplo, organizaciones como UNICEF y otras, cuando hablan de refugiados, lo que están haciendo es dar apoyo a educación primaria y secundaria. Y esto es comprensible porque los niños son muy importantes y es importante que ellos tengan la posibilidad de acceder a la educación. Hay muchos recursos, aunque todavía no son suficientes, por supuesto, que se están versando en la educación primaria, pero mucho menos atención se le ha dado a las personas que ya cuentan con una educación y que tienen la posibilidad de acceder a una educación universitaria o superior. Así que nuestras preguntas, ¿cómo podemos cambiar para que nosotros podamos ofrecer y responder a esta situación de crisis y darles posibilidades de educación superior a estas personas? Ahora, veamos esto. Las Naciones Unidas estima que con un número total de refugiados ha sido unos 15.7 millones. Eso es aproximadamente solamente 7% de lo que los migrantes internacionales en general representan. Y esto no es un gran porcentaje de todos los flujos migratorios, pero es una cantidad bastante importante alrededor del mundo.
que está bajo estas circunstancias. Únicamente un 1% tiene capacidad de acceder a educación superior. Es un número muy limitado de 15.7 millones. Solamente un 1% va a tener acceso a educación superior. Lo que también hemos visto en la tendencia y que en el periodo de 99 a 2010 el número de refugiados bajó muchísimo porque políticamente y económicamente había una situación mundial mucho más estable, pero recientemente, con todas las inestabilidades políticas y económicas, el número de refugiados se ha incrementado. Aunque mucho debate se ha enfocado en los refugiados, inmigrantes ilegales en los Estados Unidos y también la crisis actual de Europa, la realidad es que 87% de los refugiados en el mundo residen en el sur, en países en vías de desarrollo. Entonces, la carga sigue estando en los países ya desarrollados, de cómo lidiar con esto y apoyar a los países menos desarrollados. Entonces, la fuerza debe de residir en los países de desarrollo, de ver cómo se puede aceptar esta crisis, se debe enfrentar tanto en nuestros países con los migrantes, así como apoyar a los países de donde están viniendo estos refugiados, ya sean sociales, políticos. Es muy difícil, ¿no?, definir cuál es un refugiado político y otro económico, porque muchas veces el contexto define a una persona como refugiado político, pero puede tener otras dimensiones económicas. Tal vez las circunstancias locales no han podido hacer que estas personas puedan desarrollarse en su país y salen de estos países como refugiados también económicos. Entonces, como dije, en general, bueno, cuando hay paz, bueno, se reduce el número de refugiados, pero seguimos enfocados en saber cómo poder apoyar estas crisis. Principalmente el mundo desarrollado es un receptor de refugiados. 87% tienes que mantener eso en mente y un gran porcentaje de refugiados. Y si ves en África y observas el Medio Oriente y en Latinoamérica, la mayor parte de los refugiados se quedan en los países aledaños. Los vecinos van de un país a otro. No hacen travesías tan grandes como pudieran, porque esa es la única posibilidad que tienen. Así es que, de nuevo, con la crisis de Siria, yo diría que la mayor parte de los refugiados se están quedando en Turquía, Líbano, Jordania y otros países vecinos, pero en particular estos tres. La educación superior no ha respondido a esta crisis de una forma importante. Y lo digo porque la educación superior siempre ha podido absorber de mejor manera, absorber la movilidad internacional que otros sectores primarios o secundarios, y siempre han estado muy interesados en recibir estudiantes internacionales. Pero la razón es tal vez, dado que la movilidad obedece a otras razones que realmente tratar de resolver los problemas de los refugiados, porque si ves a la situación actual, tenemos 5 millones de estudiantes estudiando en otros países que no son su hogar. Hace 10 años eran 2 millones y esto ha aumentado a 8 millones de estudiantes, y en 10 años van a ser 8 millones que van a estar estudiando en otro país. Así es que los estudiantes son una parte muy importante de los desarrollos que Phil ha estado describiendo, pero si vemos a los estudiantes refugiados, es una proporción muy diferente de estos números.
Y la razón es en parte porque las universidades no se ven interesadas en estos estudiantes refugiados porque no están trayendo dinero como los estudiantes internacionales, sino están costando dinero porque necesitas darles capacitación de idiomas, darles ciertas credenciales, son más lentos, tienes que integrarlos, etc. Así es que las universidades en gran manera no han estado muy receptivos para atraer a estudiantes internacionales con antecedentes de refugiados. Ahora, a pesar de esto, las instituciones de alta o de educación superior han tratado de integrarlos. Si ves, por ejemplo, en el Instituto de Educación Internacional en Estados Unidos ha estado muy activo, promoviendo posibilidades para los estudiantes refugiados, para que vengan a Estados Unidos. Y tienen ustedes organizaciones similares o fundaciones en países como en Francia, en Holanda, etcétera. Pero es un número muy pequeño porque requiere mucho trabajo, cuesta mucho dinero darles becas a estos estudiantes que no tienen los medios para venir a estudiar. Y si vemos esos 5 millones de estudiantes que estudian en otro país, sabemos por otro estudio que el 90% o aún más de esos estudiantes llegan con financiamiento propio. Muy pocos vienen con esquemas de becas. Principalmente si vienen con becas, vienen de Arabia Saudita o de programas como Becas Chile o Science Without Borders o Ciencias Sin Fronteras o otro tipo de programas. Pero en la mayor parte de esos países esos esquemas de becas no existen, son muy pequeños. Así es que una gran proporción de estudiantes internacionales vienen con sus propios medios, pero los refugiados no tienen medios económicos. Así es que es muy diferente y difícil. Así es que los números son muy pequeños en relación a lo que se ha hecho hasta ahora y en la crisis actual que vemos en Europa. Y pueden ustedes copiar esto a la perspectiva de Estados Unidos en términos de los inmigrantes legales o ilegales y los refugiados. Tienes que hablar con números más o pensar en números más grandes. Es que el alcance de esta solución es mucho más grande de lo que puedes hacer con obras de caridad o con organizaciones de caridad. Ahora tenemos retos cuando hablas de refugiados en términos de lo siguiente, en capacitación de idioma, se les tiene que educar, por ejemplo, en alemán o holandés o francés o por lo menos en inglés y esto cuesta mucho dinero. Tienen que ser integrados, así es que tienes que crear un tipo de ambiente en el cual no se ven aislados del resto de los estudiantes en la comunidad de educación superior, pero ya sabemos que hay leyes para integrar a esos estudiantes y eso es un reto para los refugiados con sus circunstancias específicas. Es aún más difícil. Y también tienes que tener que ver con las acreditaciones. Los refugiados se les comparan con los estudiantes internacionales y no tienen los papeles, no tienen las credenciales porque son refugiados. Así que ¿cómo lidias con esa evaluación de sus credenciales o de los papeles? ¿Y cómo mides si un estudiante de Siria tuvo un título en Damasco o en la Universidad de Damasco? Y si esas universidades no tienen los registros o se destruyeron o ellos no te los quieren dar porque están en el lado político incorrecto, o los estudiantes si no los tienen con ellos porque los perdieron en su viaje o no te los quieren mostrar porque si te los muestran creen que los vas a regresar a su país de origen. Así es que esto es un gran problema. Y bueno, afortunadamente ahora podemos ver que muchas organizaciones europeas han dicho, bueno, tenemos que crear un tipo de pasaporte para estos estudiantes refugiados donde ellos puedan. Podemos ver lo que ellos dicen que han estado estudiando y tratamos de hacer un análisis de lo que han estado haciendo y basándonos en eso les damos un tipo de credencial preliminar para que los podamos aceptar en la universidad, pero requiere mucho trabajo y es muy complicado y caro. Es también caro ese ejercicio. Así es que lo que es probablemente más complicado es el contexto social. Y vemos que los refugiados en general no son muy bien recibidos, así es que hay mucha xenofobia o cultura o actitudes anti-islam o anti-refugiados en las universidades y en Europa. Entonces, cuando vienen refugiados también tenemos que lidiar con ese tipo de cosas. ¿Cómo resolvemos esa actitud negativa de la sociedad? Y por darles un ejemplo, en Europa, en Alemania,
Este año se vio muy abierta Alemania para recibir a los refugiados y las universidades en Alemania estaban abiertas a absorberlos. Y aún estaban dispuestos a recibir a 80.000, a 100.000 en las universidades, a pesar de todos los problemas del idioma, las credenciales y darles habitación, pero hubo un problema de acoso sexual, se presumió eso, y entonces toda la actitud cambió en la universidad y se vieron las universidades confrontadas con este problema, y ese es otro aspecto sensible que tienen que mantener en mente cuando están hablando de la crisis de refugiados. Así es que algunos hechos acerca de la crisis de Siria, bueno, probablemente en el total, los 12 millones estimados de sirios que han estado saliendo, huyendo del país, más o menos 100.000 a 200.000 son jóvenes. No sabemos exactamente, son estimados porque no hay datos concretos. Y estos, bueno, su educación ha sido detenida porque tuvieron que salir huyendo. Así es que por lo menos 100 o 200.000 tuvieron que huir y no pudieron completar su educación. Y a pesar de eso, en esos 12 millones, hay muchos profesores o académicos que han estado trabajando en universidades o tenían posiciones académicas en el sector privado que no pudieron seguir trabajando. De nuevo, la gran mayoría de estos jóvenes están en Líbano, Jordania y Turquía, y en conjunto tenemos más de 4 millones de refugiados. Y si luego vemos cuántos de ellos están estudiando en universidades en esos países, es una cantidad muy pequeña. En Turquía, en el 2016, eran 4.600. Eso es solo 1 o 2% de toda la población de refugiados que está en Turquía. Así es que, de nuevo, no tienen la capacidad de absorción, digamos, para poder aceptar a los estudiantes en la universidad. Es que hay una brecha enorme. Y en la población más joven, que es un grupo más grande que los que sí están estudiando, los 100 o 200.000 que están estudiando, hay personas que están dejando su educación secundaria, si aún la pudieran completar en los campamentos de refugiados, y entran en una edad en donde deberían entrar a la educación superior. Así es que este grupo va a ser más grande en el futuro de lo que es ahora. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Vemos que en el 2014 la Unión Europea ya puso 1.2 millones para invertir en la educación en el Medio Oriente. Así es que hay una cantidad tremenda de dinero, es 1.000 millones, pero principalmente en la educación secundaria, no hacia la educación superior. Y mi posición, y muchas personas están de acuerdo, que si ves cuánto dinero hay en Europa, y lo mismo aplica para Estados Unidos y ese tema de los inmigrantes que están cruzando la frontera entre Estados Unidos y México, y cuánto dinero cuesta construir muros o tener patrulleros y la marina y tener todos los campamentos, etcétera. Si ese dinero lo invirtieras en vez de resolver el problema de la educación primaria, secundaria y superior en los campamentos que están en Líbano, en Turquía, etcétera, o cuando hayan cruzado la frontera de Europa y se les den esas oportunidades de educación, tendrías una mejor inversión, harías una mejor inversión del dinero que se está haciendo ahora, tratando de contrarrestar algo que es imposible. Ese es uno de los retos que tenemos. Tenemos que invertir mucho más a largo plazo y no tratar de detener las cuestiones de corto plazo para poder tener una mejor perspectiva hacia el futuro. Por esa razón es que entendemos que la recepción de los refugiados a las universidades es una parte del esfuerzo de internacionalización para la educación. Y en Europa y en Estados Unidos dicen que son las puertas del mundo, digamos, que si queremos que nuestros estudiantes vayan al extranjero y queremos que los internacionales vengan y queremos tener ciudadanos globales, digamos, entonces también eso tiene que ver con
con los refugiados y los inmigrantes ilegales. Eso es parte del problema, porque la situación no tiene solo que ver con la crisis de refugiados. Si ves Europa y Estados Unidos, el acceso a educación superior para inmigrantes es muy bajo. Si hablamos de la masificación y el éxito que hemos tenido con el paso de los años para aumentar el acceso a educación superior para las mujeres y para los grupos de la clase media, vemos que el acceso a educación superior para los inmigrantes en general es un porcentaje muy bajo. Y parte del problema o de los problemas que tenemos en Europa y en Estados Unidos, y aplica también a Australia y etcétera, otros países, tiene que ver con que si no le das buena educación a esas personas, van a tener una actitud anti-Europa, anti-Alemania, y son más susceptibles a empezar a hacer actividades terroristas o fundamentalistas. Es un proceso natural, no tiene que ver con el Islam o con el terrorismo, tiene que ver con el hecho de que si no ves oportunidades, vas a protestar y entonces te vuelves susceptible a ese tipo de cosas. Así es que tenemos que aumentar el acceso a la educación superior para los refugiados y para los inmigrantes. Y esto es importante también para el futuro de este país. Así es que una de las soluciones también tiene que ver con que necesitamos realmente invertir en aumentar la capacidad de la educación superior en América Central, en Líbano, en Afganistán, Irak, y hacer un mejor trabajo para que la economía en general aumente y tengamos una sociedad mucho más abierta. Y esa es una inversión a largo plazo. Y esa es una mejor inversión que construir muros. Y ese es uno de los mensajes importantes. ¿Por qué? Contra cualquier creencia, muchos de los refugiados quieren regresar a su país cuando está en paz. Es solo cuando la crisis dura mucho no sucede, porque los niños ya nacen en otro país y entonces ya están mucho más establecidos en la otra sociedad, y el riesgo de regresar a tu país es mucho más alto. Pero si realmente creamos soluciones de corto plazo, puede suceder. Así es que lo que analizamos es que la crisis de refugiados en Europa ve una gran evolución de las respuestas basadas en emergencia. Y algunas universidades están dando becas, etcétera, para tener un esfuerzo más coordinado para poder lidiar con estos riesgos o con estos retos de desplazamiento de personas en Europa y en los países aledaños. Y que las personas, para lidiar con las personas que se quedan en nuestros países. Así es, en conclusión, los esfuerzos de refugiados necesitan una estrategia de tipo de helicóptero, digamos, entre comillas, en el cual algunas universidades selectas están teniendo acercamientos mucho a más grande escala en Europa y a lo largo de toda la región. Y eso es un esfuerzo muy importante. Y lo que vemos ahora es que la Unión Europea, y debo de decir que cuando yo estaba hablando con personas de la Comisión de la Unión Europea, dijeron hace 2 semanas que un artículo que escribí influenció lo que ellos dijeron. Y dijeron, tú fuiste muy crítico y nosotros pensamos que teníamos que hacer algo. Y es que ahora se están financiando un gran proyecto, incluyendo organizaciones como DAD o EPNOFIC, para poder construir oportunidades para los refugiados de Siria, para que ellos puedan tener educación superior. Y creo que en la agenda tenemos que hacer más esfuerzos sustanciosos para poder crear oportunidades de educación superior para los refugiados e inmigrantes, no solo en Europa, pero también en Estados Unidos. Y tenemos que invertir en el desarrollo de educación, incluyendo la educación superior en esas regiones. Y si inviertes todo el dinero para el muro, todo el dinero que estaba para el muro para desarrollar el sector de educación en países como en Guatemala, Salvador y Honduras, vas a evitar que se quieran ir a Estados Unidos un día. Así es que por eso la educación superior tiene una parte importante de la estrategia internacional. Muchas gracias por escucharme. Bueno, pues también tenemos aquí preguntas. Muchas gracias a Hans por esta interesante charla. ¿Tienen preguntas, comentarios? Thank you very much.
Muchísimas gracias, Hans. Fue una presentación muy interesante y aprendí mucho acerca de la situación que se está viviendo en Europa con Siria y otros refugiados. Tengo una pregunta que es ligeramente más regional, pero del mismo tema. Me pregunto si hay lecciones aprendidas en ambos lados, ¿no? Si hay estudiantes indocumentados en Estados Unidos que tienen acceso a educación superior que no son refugiados en el sentido de que no acaban de llegar, sino que han estado ya ahí viviendo. Para muchas personas, la mayoría de estas han estado viviendo pues, prácticamente toda su vida, pero no pueden acceder a la educación superior por su estatus legal. ¿Qué sucede? Bueno, uno de los cambios o de las diferencias entre los inmigrantes de Europa y los refugiados que vemos es que en Europa tenemos una tendencia cuando los inmigrantes llegan y aquellos con el estado de refugiado de ponerlos en campos. En los Estados Unidos esta no es la tradición. Básicamente se mantienen como inmigrantes ilegales que se permean en toda la sociedad y hay toda una discusión en saber qué es lo mejor o lo peor, qué es conveniente. Muchos amigos de inmigrantes ilegales en los Estados Unidos dicen, bueno, probablemente esto, el ser un refugiado político a veces puede ser mejor porque los fuerza al gobierno que se les encuentre algún trabajo, alguna forma de educación, pero en Europa, si tú estás en un campo, tú no puedes hacer nada, no puedes aprender ni el idioma, no puedes acceder a ningún tipo de educación. Básicamente te estás sentado ahí de 3 a 5 años haciendo nada. Y esto es extremadamente negativo. Por lo menos en Estados Unidos hay ciertos esfuerzos de hacer algo, de resolverlo, y algunas personas logran tener éxito. A largo plazo, el problema es el mismo. Se requiere tener una aceptación de todos estos inmigrantes ilegales para que sean aceptados a educación superior, para tener permisos de trabajo, etcétera, y que no sean explotados por sus empleadores por salarios paupérrimos, etcétera. Entonces, tienen que encontrar la solución de cómo hacerlo, y políticamente es un problema muy serio, ¿no? En los Estados Unidos está, bueno, todavía con el gran debate entre republicanos y demócratas, ¿no? Creo que muchas instituciones educativas están más abiertas, es decir, hay que tratar de obtener, de tener maneras de ofrecer esto, que no cumplamos totalmente con las políticas. En Europa creo que sucede lo mismo. Algunas instituciones de educación primaria, secundaria, etcétera, dicen, olvídense de las normatividades, de las políticas, tenemos que hacer que estas personas tengan acceso a la educación, porque la educación es un derecho humano. Si los privamos de este derecho, sería terrible. Sylvie y Phil. Quería yo preguntarte, Hans, ¿qué estás fumando? ¿Qué te fumas? Porque la verdad, o sea, ya sabes que se fuma. No. Ya, fuera de broma. Creo que hay una contradicción central. Por un lado, creo que es muy interesante y muy importante lo que dijiste acerca de la apertura de la comunidad académica, que una vez que ya, bueno, se han despertado ante esta realidad y el problema, creo que es muy admirable y muy interesante pensar en esto de forma analítica, pero también desde nuestro punto de vista pequeño hay que llevarlo a una esfera más alta, a la parte de la internacionalización, porque por otro lado estamos en un ambiente político tanto en Europa como en Estados Unidos o en América del Norte, y tal vez tenemos expertos en esta sala que sean expertos en otras zonas del mundo, pero en donde la tendencia es contraria, va opuesta, ¿no? Sabemos, ¿no? ¿Quién se va ahora? ¿Quién va a
ser elegido en Austria, cuáles van a ser los cambios de política sobre los refugiados en Alemania, cuál es la opinión pública, como dijiste tú, porque esta ha cambiado drásticamente, probablemente no en toda Europa, pero sí en varias partes de Europa. Se sigue continuando, se sigue teniendo en Polonia, en Hungría y en otros países unas políticas bastante negativas hacia este fenómeno. Entonces creo que es un problema mucho más de base y hay que afrontarlo. En los Estados Unidos, como tú mencionaste, también el debate es muy complicado y se complica aún más. Si vemos cómo podemos ayudar a los refugiados de Siria y otros lugares, ¿no? Junto con resolverlo junto con los problemas de migración, tanto legal como ilegal, ¿no? Por ejemplo, también hay que ver los estados. Massachusetts es mucho más fácil para estudiantes y documentados a que tengan acceso a la educación superior que en otros estados. Y el debate general sigue progresando, pero a nivel de debate nacional vamos a ver esto en campañas presidenciales, porque por ejemplo con el señor Trump, ¿no? Que va totalmente hacia la dirección opuesta e incorrecta para todos. Este es mi pesimismo, el típico pesimismo, así soy. Bueno, yo en estos aspectos, bueno, somos pesimistas. Phil es más pesimista que yo, aunque yo me considero ya un pesimista de línea. Pero la razón por la cual digo esto es lo que se ve ciertamente en Europa y en gran medida también en Estados Unidos es este debate político de la parte conservadora, populista, nacionalista, ¿no? Esta tendencia que está gradualmente a influir a los del centro y a la izquierda también. Y, por ejemplo, si vemos el caso de Francia también, en donde, por ejemplo, también en Europa Holanda está tomando medidas que son totalmente contradictorias de todo lo que las creencias que se tenían en los partidos socialdemócratas. Entonces, ¿por qué? Porque las encuestas, los medios, los están orillando o llevando hacia esa dirección. Entonces tenemos que pensar, mira, esta no es la solución correcta. La solución no es desarrollar disminuir las cooperaciones o construir muros. La solución no es ni siquiera desde el punto de vista conservadora es poner esas medidas, es invertir a largo plazo, como se ha hecho en un pasado, para poder crear las oportunidades a los países en vías de desarrollo que sean viables económicamente. Tenemos que cumplir también con los criterios de los derechos humanos. Desafortunadamente lo que vemos es que muchos países en vías de desarrollo, por ejemplo también hasta en África, pues muchos ni siquiera están observando, tomando en cuenta estas cuestiones. O si están dando un remedio, siempre está siendo a corto plazo. Toman dinero, por ejemplo, del gobierno chino, pero nada más están ayudando a tener un ingreso per cápita a corto plazo de explotación de minerales, etcétera, pero no están ayudando a largo plazo a respetar los derechos humanos ni a proyectarse. Entonces creo que en gran medida las medidas deben de ser aquellas que sean moderadas y deliberadas, no ser más no volverlas más aisladas, sino que ayudar a disminuir la pobreza, a erradicar esta parte de aislamiento y contribuir a ofrecer la educación superior en varias partes. Hay como dos grupos que las universidades podrían atender, ¿no? Los de los jóvenes que están en la edad de estudiar o de reanudar estudios superiores, y la otra es los profesionistas que tienen credenciales universitarias pero que no están reconocidas en los países en los cuales llegan. No sé si hay avance también en relación a cómo hacer que un médico sirio, por ejemplo, pueda ejercer en el país de acogida. Y la otra pregunta es, ¿nos podría hablar un poco más de
OPS y de cómo va a funcionar, ¿no? Qué tipo de políticas, o sea, por ejemplo, en una universidad se van a hacer programas específicos para refugiados sirios, se les va a abrir sin ningún tipo de criterio de discriminación la posibilidad de ingresar, se les va a dar becas, porque también el problema no es para los jóvenes, para muchos de ellos, que estudien, sino que tengan un ingreso. O sea, ¿cómo se piensa avanzar en la solución de esto? Y la última pregunta es, hay países como Grecia que están en una crisis tremenda interna y que están recibiendo una parte muy fuerte de los refugiados. ¿Hay en la Unión Europea como una sensibilidad a la situación de esos países? O sea, ¿qué están haciendo en relación a la integración de los refugiados sirios? Gracias. The first question, la primera pregunta, if I understand it well, is about you have different types of tienen refugees with diferentes different tipos de educational refugiados backgrounds, con diferentes and antecedentes that's certainly true. o niveles de educación. Esto es totalmente cierto. No nada más es que la universidad pueda crear la solución. Se tiene que ver los requerimientos y los antecedentes de los refugiados, qué tipo de educación requiere, primaria, secundaria o una vocacional, una universidad o and then there are even the academics that have been applied. So you have a whole group and you have to look todos estos grupos a los cuales hay que atender y ver el antecedente y saber en dónde estarían mejor ubicados. Este es un asunto extremadamente complejo. Doubts about how you can do that when you don't have the credentials. And part of the projects of HOPES is really to develop this kind of passport where you can evaluate each individual refugee based on their stories and their credentials without having the official recognition what they have done before. This is a very complicated issue. I think people in Norway said me once that they calculated something like it costs $5,000 for really to get that process done in a appropriate way per student. So it's very complex. What you also see is that, and we, by the way, wrote about it in our first article. No, y lo que nosotros escribimos en nuestro primer artículo es que hay una gran diferencia the Syrians. entre los sirios, you have a lot of high-skilled, well-educated refugees, even with better means. They have more income. They have the family de hecho, también niveles de ingresos y educación. Muchos ni siquiera van a campos de refugiados, sino se van a vivir a Estambul, en Beirut, con otras familias. They are much more interesting están mucho más interesados, Germany, the por Netherlands, ejemplo, en France, Holanda, Países Bajos, Alemania, Francia, porque hay muy pocas personas con ese nivel de educación, ¿no? Están escasas, entonces ellos pueden dar una solución a nuestra economía, pero después ya no van a regresar a sus países de origen. Entonces toda esta discusión so you have to look also at those who will not be high-skilled, who are not in the STEM fields, but are in much more other professional and vocational education, and try to find the right places for them. So it is a very complex process. What the HOPES do, I don't know exactly in detail because it has only been approved a month ago. They will look at the credentials, that's one aspect. They will look at kind of short-term training in refugee camps. They look at scholarships for long-term training in European universities, and also developing higher education programs in Lebanon and in Turkey and in Jordan to train people there while they are in the refugee camps. So it's a mixture of things, but it's a very early stage still of development. And again, it's very complex, and there will be not a perfect solution because that would create much more money than they would be getting out of this funding. But you have to do something step by step. Así que hay que hacer este apoyo de fondos paso a paso. El problema de Grecia es muy complicado porque este fue uno de los grandes receptores de refugiados junto con Italia, que también tuvo mucho más refugiados que venían del norte de África y que es de hecho gente con menor grado de educación. Es un tipo de migrante totalmente diferente el que viene de África o el que viene de Oriente Medio.
¿no? Que son mucho más educados. Grecia obtuvo muchos refugiados de Siria, de Afganistán, de Irak, y menos de Libia y otros países, y de Leviatán. Pero tuvieron un impacto enorme en la economía de ese país que ya se había visto afectada, ¿no? Por toda la crisis con la Unión Europea, y luchó por sobrevivir. Pero, y el problema en parte se agravó más porque no había forma de pararlos en la frontera de Grecia. Que la Unión Europea realizó un contrato con Turquía para poder detener el flujo de las personas que iban de Turquía a Grecia y que mantuvieran a sus refugiados en el territorio turco. Sin embargo, esto crea otro tipo de problema. Uno es que es muy caro, es muy costoso. Dos, se tiene que lidiar con el régimen, que es un régimen muy dictatorial que viola todos los derechos, tanto humanos como académicos del país. Así que es también una negociación difícil. Phil y yo pensamos, junto con otros, que hay que ver el contexto político en el que se está operando, ya sea en Europa o en los Estados Unidos, y otras razones, porque es un clima muy complicado. Y tenemos que ver qué es lo que está sucediendo en todo el mundo. Si vemos, por ejemplo, las encuestas en Europa, Austria, Francia, los Países Bajos, Suiza, Suecia, todos están queriendo mover hacia un punto de vista nacional, regímenes nacionalistas, populistas, y lo que está sucediendo con Estados Unidos, con Trump, con Filipinas también y en otros países alrededor del mundo. Y en este sentido es bien importante que mantengamos vivo el mensaje. No es la solución para el futuro. Y, bueno, nosotros somos un grupo modesto de académicos que nos movemos en un ambiente pequeño, pero hay que seguir con este mensaje. Hacer nada. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Hola, buenos días. Mi nombre es Elizabeth y mi pregunta es en cuanto a esta parte de la discriminación, en cuanto a los refugiados. Si bien en las escuelas, por ejemplo, las personas que somos de aquí del DF, vamos a una universidad y nos encontramos con el otro. Entonces, en ese reconocimiento decimos, somos iguales. Viene un refugiado y le damos esa facha de refugiado como tal. Y en ese posicionamiento lo dejamos a él como inferior. Desde ese momento ya es una discriminación como tal. Y desde el mismo momento, bueno, yo lo pienso así, en el que esa persona esté en un campo de concentración excluido de la sociedad. A partir de ello también se empieza a dar una transgresión a su misma cultura, a su misma forma de pensar. Y esto pues está como en el imaginario social de todas las personas, ¿no? Y eso deviene en los procesos de discriminación que se están dando en las universidades, así lo entendí yo. Entonces, las políticas que se van a generar en torno a cómo se van a incluir esos estudiantes refugiados deben de retomar también esta parte de su cultura, esta parte del cómo los va a ver la otra persona, los otros integrantes de la universidad. La pregunta es, entonces, esas nuevas políticas también intervienen en esta parte que es como más subjetiva, más del imaginario social. Yes and no. I think Sí, yes, no. in the sense that Creo que sí, en el sentido there is a lot de of attention to the que hay potential más risk of atención al riesgo increasing potencial de aumentar xenophobia and la discrimination xenofobia, la discriminación, both in the United States and in ambos en Europe. Estados Unidos y en Europa. That's a fact. En ambos lugares, ese es un hecho. Que con toda la tensión política y el desarrollo de los movimientos para los derechos humanos, y aún eso se da, esos problemas se dan en la educación primaria, secundaria y aún en la superior. Así es que tenemos que lidiar con estos problemas también. Pero esta responsabilidad del individuo, bueno, como universidad pues tienes que hacer cosas, pero no puedes hacer todo. Así es que tenemos que ver
verlo también a nivel individual. Cuando estaba presentando una plática en Washington, en la conferencia acerca de la crisis de refugiados, había un académico de Estados Unidos que era de México y hizo un estudio acerca de los mexicanos que nacieron en Estados Unidos como hijos de inmigrantes ilegales y tuvieron que tomar una educación primaria, secundaria y a veces hasta superior. Y luego, como ilegal, luego los padres tuvieron que ser deportados hacia México. Y ellos llegaron o pasaron por una situación similar de discriminación porque no hablaban muy bien español, porque se les educó en inglés. Así es que no podían estudiar aquí cuando sus padres fueron deportados. Y el único trabajo que podían hacer eran contra compañías de call centers, centros telefónicos, porque hablaban muy bien en inglés y podían hablar con los clientes, pero no tenían oportunidades variadas de trabajo y había mucha discriminación porque se les veían como no mexicanos. Y así es que el factor de discriminación se da en todos los lugares, no solo en Estados Unidos o en Europa. Se da aquí, como lo dices tú, con los inmigrantes de América Central. Así es que tenemos que ver con una educación que tenga que ver con todos estos aspectos. Ese es un aspecto que tenemos que hacer a todos los niveles. No podemos empezar en la educación superior, tenemos que hacerlo en la primaria, en la secundaria. También sabemos que las personas que se ven inclinados a ser discriminados, yo lo he visto en muchos casos, esto en Europa, con los niños refugiados. Cuando se les amenaza con deportarlos, son los primeros en decir, este niño no, porque nos cae bien y son amigos de nuestros hijos. O sea, hay gente que le dice al gobierno, no, a este niño no, porque es amigo de nuestros niños. Así es que tenés que confrontar a las personas con la realidad de su vida y ese es un proceso de largo plazo. Y de nuevo lo tenemos que hacer, pero somos solo un jugador en toda esta maraña. Gracias. Gracias, Hans. Un aplauso, por favor.